Buen día, docente y compañeros. Este es el video correspondiente a la actividad 3 de presupuesto y planeación. Es la actividad presupuesto de gastos e ingresos operacionales y no operacionales y elaboración del presupuesto de tesorería. El grupo está conformado por Lorena Clavijo, Joana Andrea Lara, José Andrés Restrepo y quien les habla Fabián Bernal. Buen día para todos. El ejercicio 4 nos indica que debemos elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación y el presupuesto de gastos de administración y ventas. Nos indica que debemos clasificarlos en fijos y variables para los dos semestres del año próximo. Nos dan los valores con los cuales vamos a dar solución al ejercicio. Nos indican que el salario del administrador es de 2.150.000 pesos mensuales, amortización de papelería 165 trimestral, y nos indican que el 80% se carga al gasto y el resto a producción. La materia prima indirecta suma 48 por unidad, distribución del primer semestre del 47%, y nos indica que para el segundo es de 53%. Mantenimiento de maquinaria 250 por cada hora hombre de trabajo, impuesto de industria y comercio 3% de las ventas totales, impuesto predial 300 mensuales por cada metro cuadrado, gastos de administración 52.425.000 pesos anuales, que nos indica que las ventas del año suman 1.428 millones y que se distribuyen igual que la producción. La producción pieza 1 va de 58.425 unidades y la pieza 2 de 36.500 unidades. Nos indica también que la fábrica tiene 8.500 metros cuadrados y que las oficinas tienen 845 metros cuadrados. Entonces, bien, para dar inicio, lo que vamos a hacer es desglosar los presupuestos de costos indirectos de fabricación y los gastos de administración y ventas, clasificándolos en fijos y en variables para los dos semestres del próximo año. Entonces, como pueden visualizar, en nuestra tablita de este costado tenemos los presupuestos de costos indirectos y en este costado vamos a encontrar los presupuestos de gastos de administración y de ventas. Entonces, costos fijos. Tenemos el salario del administrador, que como nos indicaban es de 2.150.000 pesos mensual. Para hallar el total, multiplicamos este mensual por los 12 meses del año, y para hallar el de cada semestre lo dividimos pues por 6 meses, que es lo que corresponde para hallar el primer semestre y el valor del segundo semestre del salario del administrador. Amortización de papelería. Nos indica que son 165.000 pesos trimestral. El año tiene 4 trimestres, entonces para hallar el total anual, pues se multiplica este valor por los 4 trimestres del año. Ahora, para aplicar la regla que nos dicen de que el 80% se carga el gasto y el resto de producción, entonces lo que hacemos es que ese valor hallado lo multiplicamos por el 0.8 para hallar ese 80%, y de ese valor entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en 2 para hallar el valor por semestre. Que sería 264.000 pesos para el primer semestre y 264.000 para el segundo semestre. El impuesto predial de fábrica nos indica que tenemos 300 mensuales por cada metro cuadrado construido. Nos indica que la fábrica tiene 8.500 metros cuadrados. Entonces, para hallar el total anual, lo que hacemos es que multiplicamos los 300 por los 8.500 por los 12 meses del año, y hallamos que son 30.600.000 pesos para el total anual. Para hallar el valor del primer semestre, lo que hacemos es que lo dividimos en 6, y de la misma manera para hallar el valor del segundo semestre. Los costos variables. Tenemos la materia prima indirecta, nos dice que son 48 por unidad, nos dan un valor de producción total de 58.425 más 36.500, lo que nos da un total de 94.925 unidades. Para el primer semestre, que nos indica que debe ser 47%, entonces lo que hacemos es que multiplicamos el valor hallado en la producción total por ese 47% por los 48 pesos por unidad, y hallamos el valor del primer semestre, que en este caso sería de 2.141.508 pesos, y para el segundo semestre nos indica que es un 53%. Entonces, de la misma manera, el valor de producción total por 0.53
por los 48 pesos por unidad y nos da un total de 2.414.892 pesos. Mantenimiento de la maquinaria nos dice que son 250 por cada hora hombre de trabajo. Pues no tenemos ningún otro dato, lo dejamos tal cual. Presupuestos de gastos de administración y de ventas. Tenemos los gastos fijos. Gastos de administración de 52.425.000 pesos anuales para hallar el del primer semestre. Entonces lo que hacemos es que ese valor que nos dan lo dividimos en dos para hallar pues la mitad, ¿no? De la misma manera para el segundo semestre. Los gastos variables, entonces tenemos el impuesto de industria y comercio, 3% de las ventas totales. Tenemos el valor de las ventas totales que nos dice que es 1.428.000 total anual. Entonces lo que vamos a hacer es que se multiplica este valor en ventas anuales. Multiplicamos el valor de las ventas totales por el 3% para saber cuánto es ese total anual en el 3%, y ya ese valor lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en dos para hallar el valor del primer semestre y el del segundo semestre de nuestros gastos variables. Entonces estas tablitas que tenemos aquí ya nos dan como tal los valores totales resumidos tanto para el primer semestre como para el segundo semestre. Tenemos desglosado lo que son los costos fijos, que es el salario de administrador más amortización más la papelería más el impuesto predial, por un total de 28.464.000 pesos. Costos variables, que son la materia prima indirecta más el mantenimiento de la maquinaria, para un total de 2.141.758 pesos. Gastos fijos, que son los gastos de la administración, tenemos 26.212.500 pesos. Y los gastos variables, que son el impuesto de industria y comercio, para un total de 21.420.000 pesos. Esto durante el primer semestre. Para el segundo semestre tenemos de costos fijos 28.464.000 pesos. Los costos fijos, si los comparamos desde el primer semestre y segundo semestre, son los mismos. Costos variables tenemos un total de 2.415.142 pesos, que a diferencia del primer semestre, pues aquí ya aumentan. Gastos fijos 26.212.500, que son los gastos de administración. Gastos variables también se mantienen en 21.420.000 pesos, que son impuesto de industria y comercio. Continuando con la explicación de la actividad 3, este es el ejercicio 5 de presupuestos de gastos. Nos dice que nos da información sobre costos y gastos fijos trimestrales y nos pide elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación y gastos de administración para los 4 trimestres del año presupuestado. Comenzamos sacando los costos indirectos de fabricación. Tenemos que el de mano de obra son 2.250.000, la reparación de maquinaria son 3 millones, los seguros de fábrica son 1.350.000, el impuesto predial son 3.200.000 y se le añade el 75% a la producción. En este caso son los 3.200.000 por el 0.75 para un total de 2.400.000. La depreciación de muebles y enseres, que tiene una restricción del 20% a la producción, es decir, los 780.000 se le carga el 20% de producción. Entonces 780.000 por el 0.20% para un total de 156.000. La depreciación de maquinaria de equipo, que en este caso son 1.250.000 y se le carga el 83% de la producción para un total de 1.037.500. Y por último, dentro de los costos indirectos de fabricación tenemos depreciación de edificio, que se le carga el 15% de producción,
es decir, el 1.480.000 por el 0.15, que equivale al 15%, para un total de 222.000. Continuando con el ejercicio, obtenemos acá una tabla de costos variables trimestrales. Este se calcula sobre la base del costo de venta para cada trimestre. En el trimestre uno tenemos 38.800.000. En el segundo trimestre tenemos 58.150.000. En el tercero tenemos 45.750.000. Y en el cuarto trimestre tenemos 51.200.000. Los porcentajes que son relevantes acá es suministros 4%, la supervisión 3% y envases y empaques el 7.5%. Continuando con el ejercicio, en esta tabla calculamos los costos variables, teniendo en cuenta los porcentajes mencionados anteriormente. Entonces, a los 38 millones del primer trimestre, en suministros se le carga el 4% para un total de 1.552.000. En la supervisión se le carga el 3% para un total de 1.164.000. Y en el envase y empaque se le carga el 7.5% para un total de 2.910.000. Así se le saca, teniendo en cuenta los valores de cada trimestre, estos porcentajes de suministros y supervisión a los demás trimestres. Acá están los diferentes valores teniendo en cuenta la fórmula mencionada anteriormente. Continuamos con los gastos de administración. Entonces estos son los gastos fijos trimestrales. Tenemos por un lado los gastos de representación, que son 604.687. Los sueldos de administración, que son 6.046.870. Los servicios públicos de oficina, que son 483.750. Y suministros de oficina, que son 362.512. La depreciación de muebles y enseres se le carga el 80% de administración, es decir, los 780.000 por el 0.80 para un total de 624.000. La depreciación de edificio se le carga el 85% de administración, es decir, el 1.480.000 por el 0.85 para un total de 1.258.000. Para finalizar, acá tenemos el presupuesto total por trimestre. En primer lugar tenemos los costos, los CIF, los fijos, los costos indirectos de fabricación, em, donde el total se va a sacar en la suma de todos los costos fijos trimestrales, que es la mano de obra indirecta, la reparación de maquinaria, los seguros de fabricación, el impuesto predial cargando el 75% de producción, la depreciación de inmuebles y enseres cargándole el 20% de producción, la depreciación de maquinaria y equipo cargándole el 86% a producción y la depreciación de edificio cargándole el 15% a producción. Son los valores de la primera tabla que sacamos. El segundo valor que sacamos son las variables. Estos totales los sacamos sumando los valores de la tercera tabla, la de cálculo de costos variables, donde tenemos en cuenta suministro, supervisión y envases y empaques, teniendo en cuenta el 4%, el 3% y el 7.5% a los costos variables trimestrales de cada trimestre. Esa la suma de esos tres valores nos da un total de 5.626.000.
Y por último, los gastos de administración. Tomamos en cuenta la tabla de gastos de administración, los gastos fijos trimestrales, que son los gastos de representación, los sueldos de administración, los servicios públicos de la oficina, los suministros de oficina, la depreciación de muebles y enseres cargándole el 80% a administración y la depreciación de edificio cargándole el 85% a administración. Nos da en el primer trimestre 9.379.824 y así sucesivamente desarrollamos el trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, el ejercicio que vamos a ver es el ejercicio de presupuesto de tesorería, donde dice que algunas cifras del presupuesto de la compañía San Román se muestran en la siguiente tabla. El 31 de diciembre del año anterior y el 31 de diciembre del año que se quiere presupuestar. Acá nos indican una base de caja de 1.525.000, unas cuentas por cobrar, un inventario de mercancías y los proveedores. Nos dicen que las ventas presupuestadas para el año N son de 74.500.000 y se estima que el 30% sea al contado y el resto a crédito. El costo de ventas está presupuestado para el año N en 40.800.000 y de las compras el 80% se hacen a crédito. Los gastos de administración y ventas incluyen para cada año gastos de depreciación de 2.250.000 y gastos por amortización de diferidos de 1.480.000 pesos. Los gastos de administración y ventas para el año anterior sumaron 9.780.000 y para el año N están presupuestados en 11.400.000. Además, se pagan en promedio 63% en el año en que causa y el 37% el año siguiente. Los abonos de obligaciones están presupuestados en 6.425.000 para el año N. Los costos indirectos de fabricación se presupuestan en 7.425.000 para el año N. Se presupuesta compra de muebles para oficina y computador por un valor de 5.800.000. La provisión para protección de inventario suma para el año N 12.450.000 y la depreciación de maquinaria para el año N es 5.480.000. Se presupuesta un nuevo aporte de los socios en efectivo por un valor de 10.800.000 pesos. Nos solicita que elabore un presupuesto de tesorería para el año N y explicar si se presenta un déficit o un superávit de efectivo. Bueno, para esto necesitamos sacar las compras. Necesitamos sacar los recaudos por cuentas por cobrar, las ventas, las compras, los pagos proveedores y los egresos. Bueno, dice que nos indican un saldo de cuentas por cobrar, que esta información nos la brinda el problema. Nos dice que unas ventas a crédito, donde también nos dan los 74.500.000 por el 70%. Que son las ventas a crédito, teniendo en cuenta que se estima que el 30% sea de contado. Todo esto se suma, nos da un valor de 55.547.000, que son los recaudos por cobrar. Las ventas presupuestadas son de 74.500.000, sacamos el crédito que son de 70% y de contado al 30%. Las compras, dice que nos dan un inventario inicial de 12 millones de pesos, nos dan un inventario final de 15.400. Este valor de las compras se resta el inventario inicial con el inventario final. Por el 80% nos da 35.360.000. Todas estas compras nos dan 40.800.000. Nos queda un pago de proveedores que es un saldo inicial que no lo brinda el problema. Las compras a crédito, que son los 35.360.000, y el saldo final de proveedores, que también no lo brinda el problema. El total que nos queda pago proveedores son 30.060.000 pesos. Tenemos que sacar los egresos. Estos egresos no los brinda el problema. Los gastos, depreciación, amortizaciones, gastos fijos en efectivo del año anterior con un 63%.
y el año presupuestado a 37%. Estos dos se restan y nos da unos egresos de 6.649.400. Acá realizamos el presupuesto, donde nuestro saldo inicial de caja fue de 1.525.000, las ventas al contado fueron 26 millones, recaudo de ventas por cobrar, que toda esta información la encontramos en la parte de arriba. Esto nos da un subtotal de 81.622.000. Tenemos unos egresos que son el pago proveedores, pago gastos fijos, costos indirectos, provisión, protección de inventarios y depreciación de maquinaria. Todo esto nos lo brinda el problema. Nos dan 19.557.600. Tenemos unos ingresos, un flujo neto de efectivo por inversión, que es la compra de los computadores y la compra de unos muebles. Tenemos también acá un flujo neto efectivo para actividades de financiación, que son abonos a obligaciones. Toda esta información nos la brinda el problema. Para sacar el saldo final del presupuesto, lo que hacemos es sumar el saldo inicial de la caja más lo que nos tienen pendiente por pagar, que es el pago de proveedores, bueno, todo esto, y se resta los egresos de la compra de los muebles y el total de flujo de actividades de financiación, y nos da un total de 8.857.000 pesos. 8.857.600. Esto nos da un saldo positivo. Cuando nos da un saldo positivo, es decir, que el saldo supera los gastos, existe un superávit. Esto que nos indica que podemos realizar inversiones, o lo recomendable es que se realicen ciertas inversiones a corto plazo, como de pronto algún CDT o compra de materias primas. Muchas gracias.